Bienvenidos a otra edición de Diving Gone Wrong. En este video vamos a repasar 3 historias relacionadas con el buceo en alta mar, cada una de ellas progresivamente más espeluznante que la anterior. Debo advertirle que la historia final es especialmente truculenta, aunque se ajuste a la realidad de los hechos. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. En abril de 2003, en algún lugar del Mar Amarillo, entre Corea del Norte y la provincia china de Shandong, un pesquero chino observó algo extraño que sobresalía del agua. Al principio, parecía casi una antena que sobresalía del agua, pero al acercarse, se dieron cuenta de que estaba unido a un enorme objeto metálico. Al final, se acercaron lo suficiente para darse cuenta de que en realidad era el periscopio de un submarino, salvo que en realidad no estaba haciendo nada. Durante todo el tiempo que lo vieron, flotó sin rumbo. El pesquero se puso entonces en contacto con la Marina, que envió 2 barcos para investigar la situación. Al llegar, los 2 buques de la Marina fueron que podría ser un submarino de uno de los países vecinos. Esto habría sido una intrusión muy grave en las aguas controladas. Pero cuando se acercaron a echar un vistazo, pudieron identificarlo como un submarino chino. Era uno de sus propios barcos. Luego intentaron contactar al barco por radio, establecer comunicación con él. Todo lo que recibieron fue silencio de radio. Al día siguiente, el submarino fue finalmente abordado para averiguar qué estaba pasando. Y lo que descubrieron fue tan aterrador como confuso. Al abrir la escotilla, se dieron cuenta inmediatamente de lo oscuro que estaba el interior del submarino. No había electricidad, así que no había luces encendidas en el interior. Después empezaron a caminar por el submarino y empezaron a encontrar los cuerpos de tripulación por todas partes. Y lo más extraño fue que toda la tripulación seguía en sus puestos y parecía que estaban trabajando y de repente murieron, como si ni siquiera supieran que estaban en peligro. En total, se descubrieron 71 cadáveres en el barco, sin supervivientes. Meses después de este descubrimiento y tras una larga investigación, un comandante y el comisario de la flota del Mar del Norte fueron despedidos de la Marina. Además de esos oficiales de alto rango, otros 8 oficiales fueron destituidos o degradados por mando y control inadecuados debido al secretismo que rodeaba las operaciones militares. Pasó mucho tiempo hasta que por fin se supo la verdad sobre lo ocurrido por el sub y la tripulación. Aún no se ha confirmado al 100%. Esta es la teoría más aceptada sobre el incidente. Este submarino en concreto tiene capacidad para unos 55 tripulantes. Cuando se descubrió, había un total de 71 personas a bordo, así que se ha especulado con la posibilidad de que hubiera algún tipo de procedimiento o prueba especial. Uno de estos tripulantes adicionales era un oficial de alto rango y el resto parecían ser aprendices. Ahora, este submarino en particular era algo conocido como submarino diésel eléctrico. A primera vista, el motor diésel sirve para alimentar todas las funciones: propulsión y también cargar grandes baterías. Estas baterías se utilizan para alimentar el sistema de propulsión cuando el submarino está sumergido. Cuando está en la superficie, el motor diésel aspira aire para la ventilación. Esto también puede hacerse cuando el submarino está parcialmente sumergido para pasar desapercibido. Cuando el submarino está sumergido, un tubo de respiración sobresale del agua para seguir aspirando aire para el motor. Si el agua sube demasiado o el submarino se sumerge, hay una válvula que cierra el tubo para evitar que entre agua. Al mismo tiempo, el motor diésel se apaga y la energía se desvía a las baterías. Poco antes de que el pesquero descubriera el submarino, este salió a la superficie y la válvula no se abrió. O ya estaba en la superficie y se detectó agua y se cerró la válvula. En cualquier caso, lo que debería haber ocurrido es que el motor no debería haber estado en marcha. Por alguna razón se estaba ejecutando y, sin ventilación, lo consumió todo del aire dentro del submarino en solo 2 minutos. 1 minuto después de aspirar el aire, los hombres dentro del submarino habrían empezado a marearse 2 minutos después de que el aire fuera succionado, quedando todos inconscientes. Y a los 3 minutos habrían muerto todos por asfixia. Esto también habría creado una succión en el interior del submarino que habría dificultado la apertura de cualquiera de las escotillas. Pero es probable que todo esto haya ocurrido tan rápido que nadie se haya dado cuenta. Por eso se encontró a todos los miembros de la tripulación en sus puestos, aparentemente ajenos a cualquier peligro. Otra posibilidad es que, sin ventilación, el motor diésel expulsara todos los gases de escape al interior del submarino, lo que habría sido igualmente fatal. En cualquier caso, el submarino estaba realizando algún tipo de simulacro para mantener el sigilo y, por tanto, mantener el silencio de radio. Por eso nadie de los mandos se dio cuenta. También por esta razón intentaba ventilar parcialmente sumergido, en lugar de totalmente en la superficie. En última instancia fue una combinación de un error de la tripulación y un fallo técnico lo que provocó la muerte de todos a bordo. En septiembre de 1975, 2 buzos trabajaban en el Mar del Norte realizando un tipo especial de buceo conocido como buceo de saturación. Su trabajo consistía en realizar una inmersión relativamente corta de 120 metros y desenredar una cuerda que se había enredado en los postes guía de una pieza de maquinaria llamada preventor de explosiones.
Equipo especializado para perforaciones de petróleo y gas. Es crucial para mantener operativo el oleoducto. Si te perdiste el último vídeo de buceo que salió mal, los buceadores comerciales necesitan pasar mucho tiempo. Periodos de tiempo bajo el agua o realizar inmersiones excepcionalmente profundas. No resulta práctico sumergirse con regularidad. Incluso para inmersiones de profundidad moderada, el tiempo de descompresión lo hace totalmente inviable. En su lugar, los buceadores descenderán en estas cámaras metálicas conocidas como campanas de inmersión. Vivirán en estas cámaras y saldrán por una escotilla o se dejarán caer por el fondo cuando necesiten trabajar. Estas campanas están equipadas con camas, comida, lavabos y todo el material que necesitan para vivir, a veces hasta un mes seguido. Entonces, una vez hecho el trabajo, solo tienen que hacer una descompresión larga cuando se sube la campana de buceo en lugar de una después de cada inmersión. La relación entre trabajo y descompresión es mucho más práctica. Cuando los dos hombres terminaron su trabajo del día, los izaron de nuevo hasta unos 94 metros de profundidad, donde entraron en un pequeño complejo submarino. Esta fue su vivienda para él. Trabajo, que les ofrecía poco. Un poco más de espacio que una campana tradicional. Este complejo estaba compuesto en realidad por 3 cámaras separadas. Primero estaba el timbre y, en el otro extremo, su espacio vital. Y luego, en medio de esas 2 cámaras había una pequeña cámara justo. Se utiliza para transferir entre la campana y el espacio vital. La campana tocó la transferencia a las 09:50 p.m., cámara que los buceadores sellaron a continuación. Estos 2 anillos metálicos parecen casi las aberturas de una lavadora frontal conectadas entre sí. Una vez conectados estos 2 anillos, se intentó presurizar la cámara para igualarla con la cámara de transferencia. Pero cuando se empezó a bombear gasolina, se detectó una pequeña fuga en algún punto de los anillos. A continuación, los buzos desconectaron las 2 cámaras, limpiaron las superficies de anillos y volvieron a conectarlas. Esto no es raro. Cualquier polvo o residuo que se interponga puede crear un sellado imperfecto que, a su vez, puede provocar fugas. Una vez reconectadas las 2 cámaras, intentaron igualar de nuevo la presión, lo que pareció funcionar al principio. Así que empezaron a moverse hacia la cámara de transferencia. Cuando los 2 buzos se adentraron en la cámara de transferencia, esta empezó a gotear de nuevo. El supervisor les indicó a los hombres que simplemente entraran en su espacio vital en lugar de repetir el proceso de desconexión y limpieza de los anillos. Esto les protegería de una mayor pérdida de presión. La cámara de transferencia y vida. El espacio estaba seco. No había problemas para sellar el juego de escotillas. Todo está controlado por un supervisor en la superficie, ya sea en un barco o en la plataforma. Una vez dentro, les hizo apoyarse en la puerta y luego bombeó un poco de gas helio para sellarla. En la superficie, el supervisor tiene una serie de indicadores y válvulas que ajustar y controlar las condiciones dentro de la cámara. Cada cámara tiene su propio medidor, pero también pueden reconfigurarse para controlar las demás cámaras. Proporciona copias de seguridad en caso de fallos con un solo calibre. La mayoría de las veces se utilizaba un solo calibre por comodidad. El supervisor simplemente cambia el manómetro a la sección en la que se encuentran para controlar la presión. Después de inyectar el helio en la habitación, la puerta se selló correctamente, pero no había cambiado el indicador de la cámara intermedia a la sala de estar. Esto significaba que a él le parecía que la cámara seguía perdiendo presión. Y pensando que seguía perdiendo presión, empezó a bombear toneladas de helio puro al espacio. Pero en lugar de sellar la puerta, ahora la habitación se presurizaba como una loca. Esto duró varios minutos. Por fin se dio cuenta del error que había cometido. Y cuando por fin se dio cuenta de que el espacio vital se había presurizado a casi el doble de lo que se suponía, esta rápida compresión, combinada con la alta transferencia térmica del gas helio y la elevada humedad de la cámara, hizo que la temperatura interior pasara de 32 grados centígrados a 49 Celsius o 90 Fahrenheit a 120. Fahrenheit con casi el 100% de humedad. Esto habría sido como estar dentro de un horno. Y como la humedad era tan alta, la capacidad de los hombres de sudar para refrescarse se vio gravemente reducida. Intentaron frenéticamente abrir la puerta de la escotilla, pero debido a lo presurizada que estaba la cámara, fue imposible. Y por alguna otra razón desconocida, el supervisor tampoco pudo aliviar la presión dentro de la habitación. Una vez que se dio cuenta de su error, en un intento de encontrar algo de alivio al calor, los submarinistas sacaron los colchones de sus camas y se tumbaron contra el frío aluminio. Por último, se envió a otro buceador para que aliviara manualmente la presión y abriera la cámara. Pero cuando entró en la cámara de transferencia y miró por el ojo de Wade, los hombres no respondían en él. Pocas horas tardaron en llegar. Trágicamente, los hombres habían muerto de hipertermia o insolación. Se trata del primer caso registrado de muerte por sobrecalentamiento en buceo de saturación. Normalmente, los submarinistas por satélite se enfrentan al frío extremo del fondo oceánico y a menudo corren el riesgo de sufrir hipotermia. Por eso las cámaras se mantienen tan calientes. Así que entre la cámara ya caliente y la serie de errores, los hombres se cocinaron vivos dentro de su habitáculo. Antes de entrar en la historia final, quiero presentarles la primera plataforma de comparación de noticias del mundo y el patrocinador de vídeo de hoy, Ground News. Los medios de comunicación están en una situación extraña actualmente. Cuando no estoy buscando vídeos y solo quiero leer las noticias de siempre, no quiero tener que buscar entre un montón de fuentes para obtener información fiable.
no tengo que buscar las noticias en tierra, ya que reúne todos los medios de comunicación del mundo en un solo lugar de manera conveniente. Y para cada noticia obtengo un desglose visual del sesgo del medio. Puedo asegurar que no lo lograré. La historia giraba en una u otra dirección. Esto significa que puedo ver cómo se cubre cada noticia en los distintos medios, cuáles son las diferencias y cómo se titulan, y qué sesgos pueden tener. Y lo mejor de todo es que mi feed es totalmente personalizable, así que puedo ver más cosas de las que realmente quiero leer. Y con el tiempo puedo ver el desglose de mi propio consumo de noticias para asegurarme de que la información que estoy leyendo es objetiva y de que no estoy cayendo accidentalmente en una cámara de eco polarizada. Me gustaría que te unas a mí para estar mejor informado haciendo clic en el enlace que aparece en pantalla ahora o en la descripción para probar Ground News gratis. Santa Cruz es una pequeña isla que forma parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y está al este de Puerto Rico. Como en la mayoría de las islas tropicales, el agua es perfecta para albergar todo tipo de vida marina y ricos arrecifes de coral, lo que la hace ideal para bucear. Y aunque toda la isla está rodeada de ricos lugares para bucear, hay uno en particular que es famoso por una característica única. Este es un lugar conocido como el Muro de la Bahía de Caña. Lo que hace que este lugar sea único es que a solo unos cientos de metros de la orilla, el agua pasa de 12 metros de profundidad a 13.000 metros en una única caída casi vertical. Esto significa que puedes estar de pie en el borde de esta pared y mirar hacia un abismo sin fondo que se tragaría la mayor parte de todos menos. Las montañas más altas del territorio continental de Estados Unidos. Se trata de una de las mayores caídas verticales del océano. En noviembre de 1996, 3 submarinistas comerciales estaban buceando en esa zona de Santa Cruz, investigando la vida marina de la pared de Cane Bay. Habían colocado algunas trampas una semana antes y ahora se iban. Recoger las muestras y realizar otras mediciones. Los 3 eran buceadores muy experimentados, con cientos de inmersiones cada uno. Así que entre los 3 sumaban más de 1000 inmersiones de experiencia. Cuando llegaron a la profundidad de las trampas, unos 67 metros, 2 de los hombres, Brett y Robbie, se pusieron manos a la obra para tomar muestras. El tercer hombre, Rod, estaba controlando la profundidad y el tiempo y se fijó en 2 tiburones oceánicos de puntas blancas que nadaban a lo largo de la pared en la distancia. Como buceadores experimentados, los hombres no se inmutaron. Los avistamientos de tiburones son una parte normal del buceo en el océano. Estas especies de aguas abiertas eran raras de ver tan cerca de la tierra y también eran inusualmente grandes, con alrededor de 14 pies de largo. Así que los 3 hombres se detuvieron brevemente para hacer algunas fotos antes de continuar con su trabajo. Tras pasar los 15 minutos previstos trabajando en profundidad, llegaron aproximadamente a la mitad de la inmersión. Era hora de regresar a la superficie. Su ascenso planeado haría que Robbie subiera primero, luego Brett y por último Rod. Cuando empezaron a ascender, la lectura de aire de Robbie era un poco más baja de lo esperado porque había estado respirando un poco más pesado durante toda la inmersión. Brett le pidió que se fuera, hasta poca profundidad, entonces Brett empezó a nadar también. Robbie señaló hacia abajo, hacia Rod, todavía en la pared. Brett miró hacia abajo y vio que Rod estaba cubierto de cieno, como una nube de polvo que lo cubría por completo. Para Brett, parecía que Rod podría haber tenido un fallo en la manguera, haciendo que el aire salpicara y levantara el cieno de la pared. Esto también podría ser fuga de aire y podría necesitar un poco de aire extra, así que Brett nadó hacia abajo para ver si necesitaba ayuda. Solo cuando se metió en la nube de cieno y pudo verlo Mayor, se dio cuenta de que no era una manguera. Brett le agarró y empezó a tirar de él y se dio cuenta de que Rod tenía una enorme marca de mordisco en el muslo. Y mientras procesaba lo que veía, el tiburón atacó de nuevo. Los 2 intentaron desesperadamente golpearle las branquias y mantenerlo alejado, y mientras luchaban contra él, un segundo nadó hacia él y le agarró la pantorrilla, haciendo que el seno se tigrara de rojo sangre. Entonces el primero volvió a agarrarle del muslo y empezó a tirar violentamente de él. Aunque Brett tiraba con fuerza en dirección contraria, el tiburón era demasiado fuerte y tiraba de los 2, justo en el borde de la bajada. Ahora, esencialmente en caída libre por la pared, los 2 intentaron desesperadamente luchar contra los tiburones al tiempo que consumían rápidamente el aire que les quedaba. En un momento dado, Brett comprobó su medidor de profundidad y vio que tenía un máximo de 325 pies, lo que significaba que estaban un número de pies más allá de lo que su medidor de profundidad podía leer y todavía descendiendo. Finalmente hubo una breve pausa en el ataque y Brett tiró de los 2 hacia una pequeña cala de arena en la pared. Fue allí donde por fin pudo ver mejor el estado de Rod y se quedó horrorizado para ver que la pierna izquierda de Rod era casi completamente arrancado. La mayor parte del tejido había desaparecido. También tenía graves mordeduras en el estómago y el pecho. Al ver esto, Brett entró en pánico, agarró a Rod y empezó a nadar hacia arriba tan fuerte como pudo. Pero a los pocos segundos, los tiburones volvieron y agarraron de nuevo a Rod, tirando de ambos hacia la pared. Brett sintió que estaba sacando el aire a través de una pajita. Esto significaba que le quedaban pocas respiraciones antes de quedarse completamente sin aire. Un segundo después, los tiburones le arrancaron a Rod de las manos y Brett observó impotente cómo le hundían más en el agua, ya casi sin aire. No podía hacer nada para ayudar a Rod más, así que tuvo que volver a centrarse en salvarse a sí mismo.
Desafortunadamente, todavía estaba a cerca de 400 pies de profundidad casi sin aire. Empezó a nadar frenéticamente hacia la superficie y en un momento dado lo comprobó. Su medidor de profundidad vio que él todavía estaba al rojo vivo en 325 F, entre la profundidad, el pánico y el nitrógeno. Narcosis solo se concentró intensamente en dar fuertes patadas rítmicas hacia la luz de arriba. Nadó y poco a poco su visión empezó a cerrarse sobre él como un túnel. Nadando, el túnel se hacía cada vez más pequeño hasta que tuvo un último pensamiento. Él era así, cerca y que se desmayó a unos 30 pies de la superficie. Milagrosamente, su dispositivo de flotabilidad tenía aire suficiente para que flotara hasta la superficie y sacara la cabeza del agua. Entonces, la diferencia de presión le obligó a exhalar y le arrancó la respiración y se despertó jadeando. Se tomó unos instantes para mirar a su alrededor, orientarse y asimilar todo lo sucedido. Por desgracia, el tercer miembro de su equipo, Robbie, ya se había ido a buscar ayuda. Lo último que vio fue a los dos saltar el muro cubiertos de sangre. Así que lo razonable era asumir que estaban muertos e ir a buscar ayuda. Ahora, debido a lo profundo que había estado Brett y a lo rápido que resurgió, ya empezaba a sufrir descomposición, depresión, enfermedad. Tenía que llegar rápido a la orilla o corría el riesgo de desmayarse o quedar paralizado. Se metió en aguas poco profundas, se quitó el equipo de buceo y corrió hacia la pareja más cercana de la playa. Rápidamente les dijo quién era y que tenía la enfermedad de descompresión. Luego les informó del camión. ¿Dónde estaban sus llaves? En el salpicadero había un portapapeles con instrucciones de emergencia. Y justo cuando terminó de darles esas instrucciones, volvió a desmayarse. Y aunque obviamente se trataba de una situación terrible, Brett también tuvo una suerte increíble, porque la pareja con la que se había topado era un médico y una enfermera. También estaban familiarizados con la enfermedad de descompresión. Rápidamente corrieron a su camioneta, tomaron las instrucciones y luego corrieron hacia un hotel cercano. Llamó al laboratorio de la Marina en el que trabajaba, que rápidamente llamó a un avión medicalizado para recogerlo. Y desde allí fue trasladado por aire desde Saint Croix y volaron a Puerto Rico, porque no había cámaras de descompresión en la isla. Entonces, casi como si se tratara de una película, se quedaron sin oxígeno en el avión en el que viajaba y tuvieron que aterrizarlo en una autopista, lo que también se coordinó con el aterrizaje de un helicóptero para llevarle la distancia restante hasta el hospital. Finalmente, ingresó en un hospital y se recuperó casi por completo, con algunos efectos duraderos de la enfermedad de descompresión. Desgraciadamente, nunca se ha encontrado el cuerpo de Rod. Brett se enteraría más tarde de que había un barco en la zona que emitía una vibración de baja frecuencia que había atraído a los tiburones en primer lugar. En aquel momento no se sabía que esto podía ocurrir, lo que finalmente dio lugar al brutal ataque. Hola a todos, mi nombre es Sean y bienvenidos a Scary Interesting. Si te ha gustado el video, te agradecería que le dieras un like que ayuda con el algoritmo de YouTube. Como recordatorio para quien no haya visto el post de la comunidad, estoy en proceso de remasterizar algunos de mis videos más antiguos y de peor calidad. Estos videos se publican siempre cada miércoles. Todos los sábados se publican novedades. Y como hay tantos nuevos abonados, espero que muchos de estos remasters también sean nuevos para ti. Si desea más información al respecto, consulte el post titulado Nuevo Calendario de Lanzamientos. En cualquier caso, muchas gracias a todos por vernos y espero veros en la próxima.